Voy a la tierra de Canaán, todo el alma vivirá. Tinieblas ya no existirán, todo el alma vivirá. Ahí no habrá ni que llorar, todo es amor y el alma vivirá. Florece para mí una flor, todo el alma vivirá. Y siempre brillará el sol, todo el alma vivirá. Ahí no habrá ni que llorar, todo es amor y el alma vivirá. De amor un faro está en el mar, todo el alma vivirá. Luz de las cosas de mi hogar, todo el alma vivirá. Ahí no habrá ni que llorar, todo es amor y el alma vivirá. Moriré solo un dormir, todo el alma vivirá. Su eternidad me hará feliz, todo el alma vivirá. Ahí no habrá ni que llorar, todo es amor y el alma vivirá. A esa hermosa tierra voy, todo el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, todo el alma vivirá. Ahí no habrá ni que llorar, todo es amor y el alma vivirá. Bueno, buenas tardes, hermanos. Otro domingo más, otra oportunidad de poder hablar del mensaje, el mensaje de Dios. Siempre me pongo tenso en estos momentos, ansioso, como desear que ya pase este día, ya que me brincara yo ya para el lunes. O sea, me pongo bien ansioso de ya quiero tomarme esta oportunidad, porque pues uno se pone bien ansioso cada vez que le toca estar aquí arriba, que hasta, fíjese, le pide perdón a mi hermano que se me olvidó que me tocaba abrir el edificio, y yo tan concentrado, ¿verdad?, en mi sermón que me tocaba dar, tan nervioso que pues ni vine a hacer eso. Entonces le pido una disculpa que no abrí el edificio, pero pues de eso se trata, de hacer el sacrificio, ¿verdad?, de predicar el Evangelio. El hermano Rulli me preguntó, ¿de qué se va a tratar tu sermón? Y le digo, pues, ahorita vas a escuchar. Le dije, ahorita, Dios siempre, de una cierta forma o manera, siempre nos conecta, porque Él quería saber para poder escoger una escritura para la primera lectura. Y de una cierta forma, la palabra de Dios, el Espíritu, pues siempre nos conecta en el mensaje.
¿verdad? Él leyó Efesios 5, 1, 2, que pues fue una escritura que también quise usar en mi sermón. Pero pues es eso, es la lucha, ¿no? La razón por la cual fuimos llamados, de tratar de imitar a Cristo. Y si no estamos luchando para imitar a Cristo, pues entonces pienso yo que a lo mejor pues es porque no entendemos muy bien el llamamiento de Dios. O sea, de eso se trata. Y es gracias a Dios que Él me da la fuerza y la oportunidad de que yo esté aquí al frente de todos ustedes, el valor de estar aquí enfrente de todos ustedes, el Espíritu Santo que Él me dio. Porque si fuera por mí, ¿verdad?, yo no escogería voluntariamente estar aquí, ¿verdad? Mi naturaleza en sí lo impide. Porque para la carne pues siempre es pesado, siempre tratar de imitar a Cristo. Y parece ser que cada vez que Dios me da esta oportunidad de pasar aquí en el púlpito, pues es que parece que todo se me viene encima, ¿verdad? Se me vienen los deseos pecaminosos, me entra el estrés del trabajo, me entra el estrés de otras cosas, me pega la enfermedad, me enfermo. O sea, todo para tratar de impedir de que yo no esté aquí, que yo trate de sacar una excusa pues para no ser este sacrificio. Pero si verdaderamente tenemos entendimiento, que es muy diferente al conocimiento, ¿verdad? Porque el conocimiento es quizá a lo mejor leer y decir, oh, ok, puedo leer las escrituras, pero el entendimiento es aplicarlo a la vida diaria, tratar de luchar de imitar a Cristo, y de eso quiero platicar el día de hoy. Me frustro yo conmigo mismo porque cuando me pasan estas cosas, pues como que yo mismo me digo, ¿por qué no me pasó esto la semana pasada, ¿verdad? Cuando no estaba tan ocupado, cuando no era mi turno, ¿verdad?, de predicar, ¿por qué no me pasó todas estas cosas antes? Pero si fuera así la cosa, entonces ¿qué propósito tuviera la fe? Si la fe no es probada, ¿seguiría siendo aún la fe? El problema es que cuando nos encontramos en estos dilemas entre tratar de imitar a Cristo o escoger a las riquezas, pues el hombre escoge las riquezas, ¿verdad? Le dedica más tiempo a esas cosas, nos enfocamos mucho más tiempo a eso, porque el hombre cree que eso trae un beneficio. Pero Mateo 6:24, ¿verdad?, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno y amarás al otro, o estimará a uno y luego vas a menospreciar al otro. O sea, no podemos servir tratando de vivir dos vidas, siguiendo a Dios y siguiendo las riquezas. Pero lo que dice aquí más adelante en la escritura, dice también, no os afanéis por vuestra vida, ¿verdad? No aferrarte por las cosas materiales de la vida, por las cosas físicas de la vida. No te aferres a eso, no te afanes tú a tu vida, no te preocupes tanto por hacer tantas riquezas, por todas esas cosas que pasaste durante la semana, Camilo. Eso no importa, lo que importa es esto. Y aquí es el entendimiento. Pero sin embargo no importa cuántas veces se puede predicar sobre la misión del hombre cristiano, que es dejar su vida carnal para imitar a Cristo. El hombre por naturaleza prefiere escoger una oportunidad aquí mundana, ¿verdad?, en vez de una oportunidad para madurar espiritualmente. O sea, siempre hacemos la palabra a un lado porque estamos tan ocupados y cualquier excusa impide mi sacrificio espiritual. O quizá diría yo, a lo mejor esa persona no ha entendido muy bien su propósito. Quizá a lo mejor esa persona no entiende el verdadero llamamiento, la razón por la cual Dios lo llamó, la razón por la cual está aquí. Quizá a lo mejor no entiende el llamamiento, a lo mejor lo que tiene es conocimiento, pero no tiene llamamiento porque no aplica la palabra en su vida. Quizá a lo mejor yo en otro momento, pues sí, ¿verdad?, me hubiera rendido, hubiera dicho, no, pues es más fácil dejarle esta oportunidad a alguien más, ¿verdad? Es que yo ando muy estresado con la vida, muchas cosas se me amontonaron.
A lo mejor el otro hermano no está tan estresado, a lo mejor él tiene más tiempo, ¿verdad? O sea, cualquier excusa para yo tratar de que no tenga yo de qué sufrir o abstenerme. Pero aquí viene lo maravilloso de todo. La razón por la cual digo yo que es por la gracia de Dios que estoy aquí. La palabra y el entendimiento de Dios, el entendimiento que Dios da, pues viene por medio de ese Espíritu Santo que Él me dio, por la fe, por la cual yo ahora trato de juzgarme, trato de razonar las cosas y tratar de usar la palabra de justicia para examinarme, ¿verdad? Si es justo lo que estoy haciendo o lo que estoy haciendo no es justo. O sea, uso el entendimiento que Dios me da, ese Espíritu Santo que está dentro de mí, para tratar de examinarme y decir, pues es justo lo que estoy haciendo, es justo que yo trabaje yo toda la semana, que me dedique yo a mi vida carnal y no tenga yo una pizca de tiempo para dedicársela a Dios, ¿es justo? O sea, una parábola que siempre se me viene a la mente cuando tengo estos pensamientos, pues es la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Que está en Mateo 21, 28. O sea, el primer hijo le había contestado a su padre, ¿verdad? Cuando el padre le pregunta a su hijo, vete a trabajar la viña, él le contesta y le dice, no, papá, ahorita no. Pero luego en su conciencia, ¿verdad? Algo pasa y dice, no, pues se arrepiente de la respuesta que le dio su padre. Y luego fue, dice la palabra, y trabajó. Entonces quizá a lo mejor ese arrepentimiento, ¿verdad? Pues es el entendimiento de decir, pues no, pues es que mi padre me ha bendecido mucho, me ha dado muchas cosas. En la casa de mi padre tengo comida, tengo un hogar. En la casa de mi padre me va a dejar una herencia. ¿Cómo no voy a invertir yo tiempo y esfuerzo en la casa de mi padre? Entiendo que para la carne pues es un sacrificio muy pesado, ¿verdad? Por eso a lo mejor en ese momento él dijo, no quiero ir, porque es pesado. Es hasta a veces enfadoso, ¿verdad? El tratar de encerrarte en tu cuarto por 2-3 horas para ver si esta mente puede enfocarse, tratar de abstenerte del teléfono y de la televisión para ver, pues puedes meditar un poco en la palabra, a ver qué Dios te da. En realidad es un sacrificio que deberíamos de hacer diariamente, no nomás una vez a la semana, porque esa fue la razón de nuestro llamamiento, hacer morir el hombre terrenal para imitar a Cristo, hacer morir el hombre terrenal así como lo hizo Cristo. Pero no lo hacemos, se nos hace muy batalloso. ¿Pero por qué? Porque estamos muy ocupados, por cuestiones de la familia. Ay, es que se enfermó el niño, ¿verdad? Los niños están enfermitos. Ay, es que me llegó mucho trabajo. Es que, o sea, todo por la vanagloria del hombre, es lo que es, eso es vanagloria del hombre, es su gloria. O sea, es mi gloria, el dinero, todo lo que yo hago es yo, es toda la vanagloria del hombre. Lo suyo viene mucho más antes que las cosas de Dios. Sin embargo, un hombre de fe pues debe reconocer que si no fuera por Dios, pues no estuviera aquí. Que su vida es como la neblina. Fíjate, una persona que conocía, un amigo que conocía yo, 38 años, hace unas semanas atrás, me dijeron que había muerto. O sea, en un momento estamos aquí y en otro momento ya no. Así es la vida del hombre, como la neblina. Y si yo tengo un hogar, si yo tengo trabajo, si yo tengo una familia, un carro, pues es todo gracias a Dios que me ha dado estas cosas. Tengo un chavo que me ayuda y siento que cada vez que voy de viaje con él, pues siempre me encuentra una tragedia nueva de su vida. O sea, ay, que aquí en esta esquina me agarró no sé quién, y que acá en otra esquina me agarré con mi novia y sacaron la pistola y que me amenazaron. O sea, sí, fue arrestado, fue a la cárcel. O sea, todas estas cosas, cada rato me cuenta algo nuevo.
Y digo yo, wow, es por la gracia de Dios que tú sigues aquí todavía. O sea, Dios te está mandando señal tras señal tras señal. O sea, aprende. Te está dando muchas oportunidades para que, a ver, que te arrepientes. Y ahora parece como que, ya que tiene 4 hijos, pues como que está empezando a razonar y ve la diferencia entre la vida que él llevaba antes comparada a la vida que Dios le está ofreciendo. Pero aún así, el hombre pues, prefiere sufrir en su miserable vida. En Primera de Pedro 2:20, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora me puse a razonar un poco y decía yo, ok, ahora entiendo por qué la gente se vuelve adicta, ¿verdad? Porque la vida es estresante, pero una vida sin propósito, una vida sin el Espíritu Santo, pues entonces sí me volvería bien loco, no sé. Porque así el de vivir una vida casado, el de vivir una vida de tratar de pues, guiar a estos hijos, pues sí, quizá a lo mejor para muchos hombres es mucho trabajo. Y por eso se van a otros placeres. Quizá a lo mejor a veces no tener nada, ¿verdad? Pues suena un poquito mejor porque pues así no te has de preocupar tú de nada, ¿verdad? Uno solo en la calle, pues ¿de qué te tienes que preocupar? Pero dice la palabra, si vamos a sufrir, ¿verdad? Si en la vida vas a sufrir, y también uno sufre estando aquí, ¿verdad? Porque requiere sacrificio, porque a la carne no le gusta, pues dice, ¿qué no es mejor sufrir para el Espíritu? Porque esto de perdida es aprobado de Dios. Dios aprueba esto. Entonces yo, con el entendimiento que Dios me da, digo yo, pues entonces 10 veces prefiero yo sacrificar mi carne para presentarme aquí, pues en vez de mantenerme yo en el placer, que en el futuro va a traer problemas en mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia. O sea, aquí uno de los beneficios que Dios me da es que Él me demuestra cómo disfrutar la vida, verdaderamente cómo se debe disfrutar. Ver lo hermoso lo que es de tener una familia, ver lo hermoso que es de ser un padre, lo que Dios realmente quiso para su familia, para sus hijos, en vez de verlo como algo estresante. Si la vida lleva sus problemas, ¿verdad? Pero con Dios, pues todo es posible para poder adquirir la paz. O sea, si vemos la vida de Cristo, claro que no hay ninguna comparación, porque Cristo no tuvo absolutamente nada. Sin embargo, Él aún así sacrificó su vida, su cuerpo, para la obra de su Padre. Hasta la muerte, que dice la palabra de Dios, vino a ser el autor de la salvación. Y te das cuenta, en verdad, o sea, te comparas tú tu vida a la de Cristo, pues no hemos sufrido absolutamente nada. Y Dios me ha bendecido a mí bastante. Y yo no he sufrido absolutamente nada. Cristo no tenía nada. Entonces ahí está la expectativa, que yo estoy tratando de imitar a Cristo y sufrir también por vivir en el Evangelio. Y así como Él sufrió, pues yo también debo de someterme a esa disciplina. Porque ahí pues va a producir mucho más fruto, va a producir mucho mejores cosas que sufrir en los deleites. Pero ¿por qué una familia en Cristo no se encuentra unida? ¿Por qué una familia en Cristo está al borde de la separación? ¿Cómo es posible, me pregunto yo? ¿Qué clase de sacrificios estamos haciendo entonces? No hemos entonces comprendido nuestro propósito, la razón
por la cual Dios nos llamó. O sea, ¿de qué está hecho tu fundamento? ¿Estás sufriendo para la carne o estás sufriendo para el espíritu? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 4 al 6. 1 de Juan 4, 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿cuál espíritu se encuentra en tu familia? ¿Es el espíritu de verdad o es el espíritu del error? Hermanos, la palabra dice, mayor es el que está en vosotros que en el que está en el mundo. Ah, caray. Entonces Dios me da las herramientas para poder yo combatir contra esta carne que muchas las veces no quiere hacer la voluntad de Dios, no la quiere hacer. Pero es mayor el espíritu que tengo yo, más que mi mente carnal. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que predicar que sin Dios nada es posible? O sea, si yo me aparto de Dios, no lo voy a hacer. Si me enfoco yo más en mi vida carnal, no lo voy a hacer. Hermanos, si una familia está al borde de la separación, es porque no está usando bien el entendimiento de Dios. Entendimiento. Dice la definición de entendimiento, potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. O sea, el entendimiento es un potencial que nos dio Dios de poder juzgar las cosas, de poder comparar las cosas, de agregarle, de quitarle, cosas que quizá a lo mejor aprendimos en nuestra vida y ahora tienes la palabra de Dios, o sea, tratas de aplicar, ok, ¿cómo aplica la palabra de Dios aquí? ¿Cómo juzgo yo esto? ¿Qué entiendo yo aquí? ¿Cómo me mejoro yo? ¿Cómo yo guío a mi familia? ¿Cómo mejoro a mi familia? Oye, si mi familia se está haciendo pedazos, pues entonces, ¿qué debo de hacer? Quizá a lo mejor debo de estudiar un poco más, de hacer ese sacrificio de enseñarle a mi hijo, oye, pues vamos a hablar de Dios, ¿verdad? Si no tenemos de otra cosa de qué hablar, pues vamos a hablar de Dios, unirnos más. Dejar que Dios nos dirige, porque si estamos tan ocupados en nuestras vidas carnales, pues nos vamos a hacer pedazos. La sabiduría y el entendimiento de Dios, pues es superior al entendimiento del hombre, o el conocimiento más bien, porque quizá a lo mejor uno puede ver la diferencia, pero aún decide escoger el mal. En 1 de Juan 5:20, 1 de Juan 5:20, dice la Escritura, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No sé yo en qué momento, y no digo yo que ya lo haya alcanzado todo, pero yo le doy muchas gracias a Dios que ahora veo cosas que en algún punto en mi juventud o en algún tiempo en mi vida, pues no las miraba yo muy claramente. O sea, después de tantos años, yo que viví aquí, que crecí aquí en la iglesia. O sea, una de las cosas que me maravillo yo es, ¿quién se hubiera imaginado que en mi futuro yo estaría aquí en esta posición? Esa es la gracia de Dios. O sea, que yo en mi mente tanto quería ser arquitecto, que me vine cambiando a graduarme de la universidad en justicia criminal, que terminé mi maestría en educación, para terminar aquí de pie con todos ustedes, en el púlpito. Cuando yo mismo me decía, cuando estaba joven me decía, no, pues yo el predicar como que no es para mí, ¿verdad? Sin embargo ahora, gracias al entendimiento que Dios me da, pues veo que esto es lo que debo de hacer. Y lo creo de corazón.
Creo de corazón de que todas estas experiencias que he pasado, la educación, la carrera que Dios me dio, todas estas oportunidades que me dio, fue para que yo en algún día pudiera estar aquí, para que yo pudiera presentarme aquí. Muchas las veces Dios nos da estas oportunidades, pero no vemos el verdadero propósito de las oportunidades. Pasamos por experiencias, pero no vemos el propósito de las experiencias. O sea, pensamos que nuestras fuerzas son para ir y hacer dinero, ¿verdad? Pero no, esas fuerzas también es para aquí, para vivir en el Evangelio, predicar. Otra cosa que me maravillo yo mucho es, o sea, nunca me hubiera imaginado yo que todos esos años cuando estaba chiquillo, siempre en mi familia nos sentábamos atrás del hermano Mark Hill, pues cada rato que cantaba el Mark Hill yo escuchaba la voz del hermano Mark, porque él siempre llevaba otro tono diferente cuando cantaba el himno y no sé por qué desde niño me interesaba yo escuchar, caray, cómo canta el hermano Mark, y yo remeándolo, ¿verdad? Tratando de imitar su tono. ¿Quién hubiera sabido que algún día Dios me daría la oportunidad de poder dirigir cantos? De yo poder tener la oportunidad de participar aquí en adoración. Y como dije anterior, así muchas de nuestras oportunidades, experiencias, disciplinas, o sea, Dios me las da o Dios nos las da para que, pues para poder aplicarlas a la obra del Padre. Pero solamente uno las aplica cuando entiende, tiene ese entendimiento. ¿Para qué se usan esas herramientas? ¿Cómo las puedo aplicar yo para la obra, para ayudar? Comparar lo que funciona y lo que no funciona. Y ahora más que soy padre. En inglés existe una frase que se dice en aha moment. Aha moment. Es un momento de revelación, donde todas las pistas se conectan, un descubrimiento de algo que en algún tiempo no conocías muy bien, y ahora se te prende el foco, porque ahora lo entiendes, conectaste esos puntos, y ahora puedes verlo lo puedes ver todo claramente. O sea, ¿por qué tuve la familia que tuve? ¿Por qué yo estoy aquí y no estuve allá con los del mundo? O sea, puedo ver claramente y puedo distinguir el fruto del hombre comparado al fruto de Cristo. Y así sucede con tantas cosas que a veces no entendemos, o quizá a lo mejor rechazamos de conectar los pedazos y ver el verdadero sacrificio de nuestro propósito. Pero claro, en este caso estamos hablando de una revelación espiritual, que solamente el Maestro Divino, que es Dios, solamente Él nos puede demostrar esa revelación. Porque cuando empiezas a ver el plan de Dios en tu vida, empiezas a darte cuenta el esfuerzo que requiere, y luchas por vivir y aplicar el plan de Dios que Él creó para el hombre. Y es ahí, en ese entendimiento espiritual, donde la palabra de Dios y sus escrituras se aclaran. Lees las escrituras, muchas veces leía esta escritura, no entendía. Ahora yo entiendo lo que me está tratando de decir Dios aquí, el Espíritu Santo en mí. Donde antes no aplicabas, ahora empiezas a aplicar. Donde antes no entendías cómo ese pedazo, esa parte iba a aplicar tu vida, ahora ya lo entiendes. Y luchas por actuar. Dice la palabra en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si decimos que tenemos fe, pues esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no más es oír, es obedecer. Porque la palabra de Dios te dice que obedezcas. La palabra de Dios no más te dice que oigas, sino que apliques. Ese es el entendimiento. Es por eso que, como dije anteriormente, cuando vemos la parábola de los dos hijos, pues el segundo hijo, pues le mintió a su padre.
Ah, sí, sí, ahorita voy a ir a trabajar en la viña, va. Y no fue, nunca fue. Entonces un hijo, que para mí nos da el ejemplo de un hijo, pues que nomás le importa lo suyo. Nomás le importa quitar. O sea, yo me gano todas estas cosas de mi padre, pero no invierte tiempo en el trabajo. O sea, no ve que su papá está trabajando para que él un día pueda tener una herencia. Ah, a mí no me importa. O sea, es un hijo desobediente que prefiere enfocarse más en sus propias riquezas, solamente lo mío. O sea, nomás me importa más lo mío, deme a mí. Más en su tiempo, en su vida, en sus ganancias. Un ejemplo que me dio mi papá, y sí es cierto, es por ejemplo cuando yo le digo a mi hijo, ¿verdad? Ve, limpia tu cuarto, y mi hijo me dice, no. O sea, no quiero. O sea, no está entendiendo el mensaje que le estoy dando. Lee, limpia tu cuarto. No quiero. O sea, no está entendiendo que eso es lo que es justo. Que todos esos juguetes que tienes es porque tu padre los trabajó y te lo ganó. Es justo. Pero no, el hijo desobediente, dice, no. Quizá él nomás tiene conocimiento. Ah, sí, mi papá me dice no. Pero no entendimiento. No está obrando por la fe. Y menos le hace caso a su padre. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un hijo que por medio de su fe, el oír la palabra de Dios, él ve las riquezas y las bendiciones, el consejo que le da a su padre por traer y trabajar en la viña. Es ahí entonces donde entra el verdadero entendimiento. La razón por la cual la palabra de Dios es una arma de doble filo. Cuando empiezas a entender, empiezas a decir, oh, ok, ahora ya veo el arma de doble filo. Porque en un lado yo siento alegría, porque finalmente Dios me está dando el entendimiento para ver mi verdadero propósito. Que no debo de tener yo vergüenza de decir quién soy yo. Soy cristiano, tengo fe en Dios. Y que yo debo de luchar para ser un ejemplo, de tratar de vivir en la justicia. Pero el otro lado de la espada, pues existe la cruel realidad. Me doy cuenta de lo endeudado que estoy. Que tratando de yo ser un obrero calificado para Dios, pues tengo mis debilidades. Y la palabra me lo demuestra. ¿Cómo malgasto yo el tiempo? La vergüenza que quizá a lo mejor yo he causado por culpa de mis pasiones. No. Pero es mejor estar aquí y seguir luchando. Porque como habíamos leído, esto es aprobado por Dios. Eso es el entendimiento, la cual Dios da por medio de su Espíritu Santo. No que te rindas, eso no es entendimiento. Que tires la toalla, que no hagas absolutamente nada. Es el espíritu de error que te hace sentir como que nada está mal. No, pues mira, mi familia, mis hijos están creciendo bien, tenemos todo, nos está yendo muy bien en el trabajo. No, ese es el espíritu del error. Porque estás en ti trayendo, acumulando, dice la palabra de Dios, ira. No estás haciendo el trabajo de Dios. Pablo dijo, ¿verdad? En Romanos 7:24 dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en mí moran estas dos fuerzas. Yo el querer hacer el bien, porque eso es lo justo. Pero en mí también mora la flojera, el de no sacrificarme. De mejor quedarme en mi zona de comodidad. No, a lo mejor me quedo aquí, me relajo aquí, mira. Bien. Y entonces nos enfrentamos con una decisión, no solamente de una vez, sino una elección diaria por el resto de nuestras vidas. Cumplir con la voluntad de Dios, trabajar para la obra, o seguimos en el placer, seguimos en mi vida nomás. El que tiene entendimiento va a comparar y juzgar.
como habíamos leído, induce o deduce las cosas que ya conoce. Y los que entienden, ¿verdad? Y los que no entienden, perdón, pues no juzgan su estado, cómo se encuentran. Están dormidos. Romanos 6:16. Romanos 6:16. Dice la palabra en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? O sea, ¿de qué soy esclavo? Pues no tomo, no fumo, pero prefieres tú trabajar más que estudiar, que alimentarte espiritualmente. O sea, quizá a lo mejor yo no tenga una adicción, pero pues invertimos más tiempo en otras cosas. Todo lo que es aparte del espíritu es para la carne. O sea, no vemos que cualquier cosa que ponemos antes de Dios, ya sea la familia, los hijos, ya sea lo que sea, ahí es donde está nuestro tesoro. Ahí es donde está nuestro corazón. Ignoramos que para poder madurar, para poder crecer espiritualmente, pues se requiere esto, el entendimiento, de poder escuadriñar las Escrituras. Ahí nos da Dios el entendimiento, por medio del oír de la palabra, pero aplicar. Un ejemplo muy claro que se me vino a la mente, pues un ejemplo que mi papá dio en su estudio, en su último estudio el domingo pasado, sobre Sansón. O sea, un hombre que fue escogido por Dios, un hombre que ahora podemos llamarle pues un hombre de fe. O sea, se distrae, está distraído por sus pasiones, sus debilidades, su vida carnal, pero aún así, o sea, es un hombre de fe, distraído, dormido quizá, que no fue hasta cuando se enfrentó con un problema, en una situación de vida o muerte, cuando fue cegado y hecho prisionero por su enemigo, es ahí en ese estado vulnerable cuando pudo ver el error que había cometido. Ahí, le pegó el entendimiento. Caray, ¿qué hice? ¿Qué he estado haciendo con el tiempo? ¿Qué hice con las fuerzas que Dios me dio? Y finalmente comprendió ahí realmente su propósito. Había entendido pues que se estaba apartando del camino de Dios. Y así él oró para destruir a los enemigos de Dios, sin que él saliera vivo. Y así muchos de nosotros, ¿verdad?, no vemos el potencial, el poder del Espíritu Santo en nosotros, hasta que nos encontremos en una situación de desesperación. Ahí, ahora sí, ¿verdad?, es donde vamos a entender. Pero es entender antes de que caemos en una desgracia, la razón por la cual estamos aquí. En 1 Corintios 2, 9 al 14, 1 Corintios 2, 9 al 14. 1 Corintios 2, 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, tenemos el espíritu del hombre que conoce todo lo del hombre, ¿verdad? Nosotros, porque somos de este mundo, conocemos el espíritu del hombre. Ayer, acabando nosotros un jalecito, viene una señora, ¿verdad? Y me dice, no, dice, deme su tarjeta, porque yo tengo una fila de trabajos, ya ni sé qué hacer, dice, viene así como exagerada. Ya no sé qué hacer y dice, ya, porque ya estoy mayor de edad y ya, o sea, necesito que dejárselas a alguien para ganarme yo, nomás mi parte, dice, no.
O sea, y antes de terminar, o sea, ya me di cuenta yo así como que, esto es una estafadora. ¿Verdad? Entonces mi padre viene y me dice, hey, no, hice unas cositas. O sea, pero yo ya miraba el espíritu de esta persona. O sea, ya ves tú las intenciones de la persona. Ahí está el espíritu del hombre. O sea, el espíritu del hombre es traicionera, engaña, ¿verdad? Solamente está buscando lo suyo, de ganar su parte. Porque ese es el espíritu del mundo. Y nosotros sabemos el espíritu del mundo. Pero las cosas de Dios, el espíritu de Dios, pues es mayor que el espíritu que mora aquí entre los hombres. Y Dios nos revela estas cosas. Dios te está dando el entendimiento para que tú puedas ver y comparar lo que el espíritu del hombre ofrece a lo que ofrece el espíritu de Dios. Que hay más en la vida, hay más en la vida de lo que vemos con estos dos ojos. Hay mucho más. Que Dios tiene algo mucho más grande planeado para sus hijos. Algo más hermoso. Madurar, estar en paz. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Ya para acabar, hermanos, vamos a leer Hebreos 5:12-14. Y aquí viene el punto final. Hebreos 5:12-14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la palabra, ya debiendo ser maestros. El punto es que ya muchos aquí ya debiéramos ser maestros, incluyéndome yo mismo. Es por eso que me digo yo mismo, o sea, ¿cómo no me voy a yo sacrificar? Voy a sacrificar yo mi cuerpo carnal por todo, comparado a lo que todo Dios me ha dado. Pero el amor por nuestra vida carnal nos hace, pues, que no crezcamos. Decía mi padre en su estudio, ¿verdad? O sea, ¿qué ha detuvido tu tren? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no estás avanzando? O sea, después de tanto tiempo, de tantos años, ¿por qué todavía aún seguimos siendo niños en la iglesia? O sea, ¿por qué no se nos pega el entendimiento de por el propósito de la cual estamos aquí en el Evangelio? Y dice la palabra, y si se nos falta sabiduría, si te falta sabiduría, dice Santiago 1:5-6, ¿verdad? Pídale a Dios, el cual nos da abundantemente y sin reproche, dice, pero pida con fe, no dudando de nada. ¿Será a lo mejor que es la duda que nos detiene muchas las veces? La razón por la cual no avanzamos, la duda o el placer. Efesios 1:4-5 dice, Efesios 1:4-5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, después de haber nacido, después de nacer, o sea, el hijo tiene que crecer, entender y llegar a esa madurez. Si no es el propósito del creyente crecer, si no es el propósito del creyente crecer, entonces, pues no tiene propósito nuestra fe. Entonces Dios me da la responsabilidad de que yo debo de madurar, que fui elegido para yo ser santo. Porque Dios conoció mi estado, conoce el estado del hombre y conoce lo que necesita el hombre. Él conoce lo que necesito yo, porque Él ve mi vida y ve cómo yo muchas veces batallo. Cómo batalla uno a veces siendo padre, siendo marido. No quieres traer esos problemas que tenías antes a tu familia, pero los traes. Dios ve el estado del hombre y entonces Él te da
los alimentos, las herramientas para que puedas luchar y seguir adelante, para disfrutar de la vida y ver lo hermoso que es la vida, lo que Dios originalmente quiso para el hombre. Y aquí es donde mora la paz, donde mora la salud, por todos los que estamos cansados. Todos, hermanos, los dejo yo con este mensaje. Existe la diferencia entre conocimiento y entendimiento. O sea, conociendo, todos podemos conocer, ¿verdad? Pero el entendimiento es aplicar lo que dice la palabra de Dios. Una última escritura que no alcancé a leer es en Mateo 13, 3 a 9. Mateo 13, 3 a 9, donde habla de las semillas, ¿verdad? Y en el terreno, o sea, la semilla que cayó en buen terreno, pues es una alma que entiende, es una alma que aplica la palabra de Dios en su vida y produce fruto. Las otras semillas fueron solamente personas que tenían conocimiento, que no aplicaron la palabra de Dios en su vida. Bueno, hermanos, los dejo con ese mensaje. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, y si hay una persona, un invitado que quiere pasar al frente, se entiende de corazón y quiere recibir el Evangelio, bautizarse, pues no se detenga, pase al frente, entonces entonamos este himno de invitación. Gracias.